Uno de los encuentros más importantes de la Tierra es el del río con el mar. En esta danza interminable, donde se mezclan nutrientes, sedimentos y colores, se generan hábitats únicos de impresionante biodiversidad y valor ecológico. En su danza, el río se une al mar, en un humedal que no le pertenece ni a la tierra ni al océano. Más bien los une en un intercambio complejo, en un viaje que nunca acaba. Así, el agua que nace en las altas cumbres de la cordillera de los Andes desciende por laderas y valles, atravesando pueblos y ciudades para fundirse con el mar, con la sal y con las olas del océano Pacífico, para luego volver a ser nube, a ser nieve, a ser agua, a ser río, mar y vida. No solamente es importante darnos cuenta que estamos acá en la desembocadura del río Maipo, sino que estamos dentro o inmersos en toda una cuenca atrás, donde es la cuenca, una de las cuencas más importantes de Chile y más intervenidas también, que empiezan y nacen en el volcán Maipo a 5.000 metros de altura. Ahí se empiezan a derretir el hielo, también tema de las lluvias, y eso permite generar cauces, pequeños riachuelos que después forman el Mapocho, el Maipo y otros ríos afluentes que finalmente vienen allí, pasan por el valle, abastecen a miles de personas y a miles de comunidades del Gran Santiago y también del Valle Central, y después llega acá todo eso. La desembocadura del río Maipo es el hogar de más de 190 especies de aves y de incontables generaciones humanas que desde hace miles de años han habitado en torno a su belleza y abundancia. Sin embargo, aquí como en muchos rincones de Chile y del mundo, nuestra interdependencia con la naturaleza ha sido olvidada por mucho tiempo y hemos dañado los ecosistemas que sostienen nuestra existencia. Pero hay quienes estamos trabajando por recuperar este lugar. Yo soy Marieta Jiménez Brumel y desde hace muchos años vivo aquí y recorro este humedal y he percibido los cambios. Integro un grupo que somos anfitriones del humedal del río Maipo, compuesto por personas de una gran experiencia de vida, somos mayores, de distintas profesiones e intereses. Juntos hemos realizado actividades para apoyar la restauración del humedal. Venir acá y encontrarte, por ejemplo, con el río, al ver la desembocadura, es impresionante porque
Cuando yo llegué acá, por ejemplo, no sabía que era el río Maipo. Entonces, si tú te pones a pensar que viene de tan lejos y que estamos nosotros acá en la desembocadura, de todo el recorrido que hace, y te encuentras con una cantidad de aves acá que es impresionante verlo. Bueno, aquí en la desembocadura y en el humedal del río Maipo existe una dinámica de aves muy interesante. Se pueden ver diferentes tipos de migraciones a través del año. Entonces hay mucha vida, principalmente avifauna, hay mucho reptil, hay también zorro, mamíferos, como el zorro chilla, el quique o el hurón chileno. Entonces es súper importante toda la red trófica, la red ecológica que existe acá en esta desembocadura. Yo veo cuando la gente viene para acá, se emociona mucho, porque no está acostumbrada a ver como los sistemas naturales o la naturaleza de manera tan cercana. Este humedal es uno de los ecosistemas más valiosos de la zona central de Chile. 50 especies de aves realizan viajes extraordinarios de miles de kilómetros por el mundo para alimentarse o descansar acá. Otras 20 especies enfrentan problemas de conservación. Es el segundo humedal con mayor cantidad de especies registradas en el país y ha sido internacionalmente reconocido por su importancia para la conservación de aves. Y dentro de las cuencas hidrográficas de la zona central, probablemente la del río Maipo es una de las más importantes. ¿Por qué? No solo porque tiene características ambientales que son muy importantes en términos de productividad, o sea, materia orgánica que hay en el lugar, condiciones geográficas que permiten que esa materia orgánica genere mucha vegetación y por lo tanto mucho alimento para especies animales, etc. Sino que también porque la cuenca del río Maipo atraviesa la ciudad de Santiago, que alberga el 40% de la población de Chile. Y eso genera una carga muy importante sobre esta cuenca. A pesar de su importancia ecológica y su gran belleza, este lugar ha sufrido las consecuencias de nuestra desconexión con la naturaleza. Durante las últimas décadas, el humedal del río Maipo fue usado como botadero de ramas, basura y escombros de terremotos, causando graves daños a sus tierras, su flora, sus aves y a nosotros mismos, sus habitantes. Bueno, en el 2002 ya como que se conoció por las autoridades de esa época que este lugar tenía como un valor especial y se partió declarando por medio del decreto municipal esta zona como una zona protegida. Durante ese periodo igual se estaba utilizando un sector del parque como botadero de ramas y escombro, principalmente vinculado siempre a catástrofes, tanto en el 85 como después en el 2010. Bueno, yo cuando más chico no conocía mucho estos lugares, me fui acercando de a poco y cuando llegué acá, claro, esto era un montón de ramas acumuladas. También después fui investigando gracias al tema de las imágenes satelitales y me di cuenta que este lugar fue un lugar intervenido hace mucho tiempo. Hay mucho ocurriendo río arriba que finalmente impacta este lugar que es la desembocadura del río Maipo, ¿cierto? Que viene todo lo que trae el río. Entonces
ahí nos damos cuenta que había ocurrido un proceso de degradación bien importante en el santuario, y ahí empezamos a encontrar mucha basura, mucho plástico, diferentes tipos de cosas, que le da toda la importancia y todo el sentido de por qué estamos restaurando, ¿cierto? Muchos humedales costeros mediterráneos en Chile están muy dañados. En particular el Maipo está muy dañado. O sea, si uno quisiera imaginárselo, claro, se puede imaginar un sitieriazo donde circulan camiones que botan ramas de las podas vegetales de la comuna. No era más que eso, era bien terrorífico en cierta forma. Uno podía caminar entre cerros de, no sé, 4 o 5 metros de rama. No había ninguna pasarela ni sendero. No existía una experiencia de poder recorrer el humedal. Si lo analizo hoy día, creo que hay un cierto deterioro relativo a la flora y a la fauna. Nuestras acciones dejan huellas. El humedal es un ejemplo vivo de lo que sucede en el mundo. Nuestro desconocimiento y desconexión con el planeta son profundos, pero aún estamos a tiempo. Tal como dañamos este lugar, hoy lo volveremos a recuperar. En el Día Mundial de los Humedales estamos acá porque este es nuestro humedal. El saludo es profundo. ¿Qué le hemos hecho a nuestra tierra estos últimos siglos? Creemos que la tierra es nuestra, que nosotros somos los dueños de la tierra. Qué equivocados que estamos. Es que nosotros somos de la tierra. ¿Qué podemos hacer con los humedales? Sencillamente aportar un pequeño grano de arena. Amemos y cuidemos la tierra, nuestro humedal. ¿Cuándo? Ahora. Bueno, aquí podemos ver cómo ya ha comenzado el proceso de triturado de ramas, el plan de manejo de remediación del programa de restauración. Y como podemos ver, hay no solamente ramas, sino que encontramos muchas otras cosas, principalmente plástico, por lo que eso igual evidencia que esto era antes un botadero, un basural, que tiene harta contaminación, le da más peso a lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer, que finalmente es una restauración con nativo. Bueno, este proyecto nace tanto de una oportunidad como de una necesidad. La necesidad era sacar las ramas que habían estado décadas botadas en el humedal y que estaban generando un daño que nosotros no habíamos podido medir, no habíamos tenido los instrumentos para poder como cuantificar qué es lo que estaba realmente pasando. Pero sabíamos que era un uso que alteraba el ecosistema. Hubo una oportunidad, hubo un llamado del gobierno regional a poder participar dentro de un concurso donde optábamos a recursos para un proyecto en particular y nosotros postulamos en este caso la regeneración y la restauración del Parque Humedal Río Maipo.
Bueno, nuestro gobierno regional es un gobierno que tiene una profunda impronta ambiental. Este es un programa que contempla precisamente esta regeneración socioecológica, esta recuperación, esta restauración, y comprende programas de capacitación, tiene una apuesta también por el ensayo y el error, y nos parece que esto es muy importante lo que hemos hecho. Uno de los desafíos más grandes que teníamos es que hay muchos humedales degradados en Chile, muchos de ellos tienen las mismas problemáticas. La problemática que tenemos en este humedal se repite en muchos otros lugares y hay estudios, hay como ciertos indicadores que uno puede usar, pero no hay como el manual de la restauración de los humedales súper acabado que te dé una receta que sí o sí te va a funcionar. Uno de los objetivos de este programa, objetivos base, ¿cierto?, es uno, disminuir la brecha de conocimiento de la comunidad, y el otro es poder acercar de una forma sana, de una forma sostenible también, a la comunidad a estos espacios, ¿cierto? Que no sea una forma dañina como muchas veces pasa, sino que una forma concientizada, con conocimientos, y que se ponga en valor, ¿cierto? Estos humedales, estas zonas costeras, que es muy relevante para todos los procesos también que están pasando a nivel climático. Los humedales son súper importantes por la biodiversidad que conservan, por su rol, o sea, en el fondo por todas las especies que tienen presentes, pero además de eso también son súper importantes para nosotros como seres humanos, por distintas razones. Lo que se llaman los servicios ecosistémicos o las contribuciones de la naturaleza para las personas. Lo que aporta es la empatía, en como aprender a querer el medio ambiente y poder como traspasarlo, porque es como la única manera, es como tienes que acercarte a la naturaleza para poder entender y como que ver el paraíso que hay, para que como que no te lo cuenten, sino que tú lo tienes que vivir, estar como sumergido para poder entenderlo, quererlo y apreciarlo igual, como para poder conservarlo. Y la cantidad de gotitas de ese otro reactivo que le agreguemos nos va a indicar cuál es la dureza de este agua. 1, 2. Y lo que se hizo primero fue hacer un estudio como más macro. En el fondo aquí está el Maipo, pero cerca está el humedal de Cartagena, está el Campo Dunar. Hay otros ecosistemas de referencia cerca que tienen estas otras especies. Entonces se hizo una especie como de mapeo de cuáles eran esos ecosistemas más específicos, y en base a eso se llegó a una composición vegetal, como una especie de asociaciones vegetacionales, que eran, en el fondo es lo que siempre debería haber habido acá, ¿cachai? Pero que se fue perdiendo por estos otros usos. La tierra que está debajo de esta mugre es tierra buena, entonces el poner las mismas especies nativas que hay alrededor va a permitir recuperar este terreno y que se empareje con el resto. Hemos tenido consultoras que nos han indicado cómo hacer esto de la mejor manera, han trabajado empresas sacando las ramas y chipeándolas, hemos donado ese material a diferentes organizaciones comunitarias, y ha sido un proceso súper largo porque es mucho más material del que pensábamos que había. Pero una vez que se saca esa amenaza, lo siguiente es comenzar a rehabilitar. La rehabilitación es un proceso que es muy largo, también muy variable porque depende del grado de daño que haya en un ecosistema, y eso es básicamente lo que estamos haciendo ahora al plantar los núcleos, el laboratorio de restauración y también las acciones educativas junto con las comunidades. Resaltar que nada se hace solo, que todo se hace en comunidad, que tenemos que organizar la sociedad civil con las instituciones, con la ciencia. Y se logran cosas como esta. Todos sabemos que esto antes era un vertedero y mira lo que tenemos ahora, un espacio bonito, un espacio que nos acoge, que nos da paz, nos da espiritualidad, nos da espacio para que viva la naturaleza, pero también espacio para nosotros los seres humanos que respiremos algo más limpio, algo más calmo. Aquí hace un par de meses hubo montones de ramas, de escombros, literalmente montañas de desechos de diferentes tipos. Sacamos una cantidad de basura realmente impresionante y cuando recién sacamos la basura el suelo quedó así, prácticamente descubierto. Nosotros pensábamos que iba a estar bastante más limpio, pero nos encontramos con el desafío de que aún estaba muy sucio.
se hicieron un montón de limpiezas, se preparó el terreno y luego pudimos empezar a plantar estos núcleos regenerativos, que son en el fondo como pequeñas activaciones del terreno para que este lugar se vaya colonizando de especies nativas y estas montañas y todas sus consecuencias vayan desapareciendo. Y acá podemos ver en el fondo cómo va resultando todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, y vemos cómo van teniendo éxito, cómo en el fondo a los pocos meses van saliendo de sus protectores, van llegando semillas nuevas que son nativas y van complementando con las que ya existen, y vemos que en el fondo este proyecto va teniendo éxito y que en algún momento todo esto va a volver a ser el terreno que debería haber sido siempre. La primera restauración es una restauración de la conciencia respecto de un espacio. Y lo que pasó aquí es que efectivamente hubo una conciencia y hubo una voluntad de generar o de regenerar, de volver a tener un espacio público, un bien público en ese lugar. Por lo tanto, hacer restauración sin las comunidades es hacer un ensayo académico, digamos. Cuando nosotros hacemos restauración con las comunidades, lo que estamos haciendo es rehabilitar no solo las estructuras ecológicas y las funciones ecológicas, sino que también los vínculos de las comunidades con ese ecosistema que tiene funciones ecosistémicas. Una de las clases más entretenidas es cuando toman muestras de suelos, de plantas, etc. Y ahí ellos se nota cómo conocen su propio territorio. Entonces los profesores les enseñan una técnica que a lo mejor ellos no conocían desde antes, pero la observación, no sé, pues de las plantas, del material vegetal, de la hojita que era no sé qué, de este bicho, el que yo vi cuando yo era chico, que ahora volvió, todo eso efectivamente como que sana una historia ambiental de un lugar. El poder volver a un espacio que a lo mejor no estuvo dañado cuando eras chico, y que estuvo dañado gran parte de tu vida, pero que ahora estás restaurando tú mismo, es casi sanar un área. Es muy bonito en verdad ver lo que está pasando acá, porque claro, nosotros estamos, como decías tú, poniendo este primer pie, partiendo a través de unos núcleos que después van generando cambios en su entorno y de a poco se van desarrollando distintas relaciones que permiten que se vaya mejorando este ecosistema. Entonces, por ejemplo, tenemos a las plantas, que en el fondo son lo que nosotros ponemos en estos núcleos, y las plantas atraen a los insectos. Entonces ahí ya tenemos como otro nivel, y eso a su vez va a ir atrayendo a las distintas aves, va a ir generando cambios en el suelo a través de estos mismos insectos, y como que todas esas relaciones van generando una complejidad en el ecosistema que también de a poco va generando que sea cada vez más parecido a lo que fue alguna vez. Tenía 5 años y mis padres y una tía me traía a este lugar. No habían basurales, pero había una verdadera selva que la gente no se metía porque decía que era peligrosa. 80 años después, vuelvo y me encuentro con esta maravillosa realidad. Hay ciertas plantas que sí las plantamos en noviembre desde el año pasado y por lo que hemos visto se pegaron así un crecimiento brutal, así ha sido realmente alucinante cuánto han crecido, el espacio que han ido cubriendo del núcleo. Ya tenemos coberturas de más del 50% de los núcleos modelos, o sea, y sobre todo en esta fecha, primavera, fines de invierno, se pegaron un crecimiento así, pero espectacular. No estamos aquí restaurando todos los humedales del mundo, estamos restaurando uno y estamos empezando a restaurarlo. Pero si no hacemos eso un día, no somos capaces de generar acciones globales. Es un plan de rehabilitación y por supuesto nos gustaría que esto no fuera solamente un plan de rehabilitación, sino que llegara a ser un plan de restauración ambiental completo,
lo que probablemente no va a durar menos de 20 años, pero en el fondo eso es lo que se necesita para que un ecosistema esté sano completamente, con sus funciones restauradas, y llegues a este lugar y no te des cuenta de que un día hubo un daño y ves las plantas como puestas medias individualmente, sino que realmente se transforma en parte del ecosistema. Todo eso da salud. Uno respira aire puro, ve una fauna que trata de vivir, de descansar, de comer y de anidar y tener sus hijos acá. Entonces, para nuestra comunidad es una enseñanza el aprender a cuidar la naturaleza y vivir con ella. Para nosotros es de gran importancia visitar otros humedales para mostrar la experiencia nuestra y esperar que los otros humedales vayan mejorando. Gracias a este programa, retiramos miles de toneladas de basura. Plantamos más de 1.500 plantas en 3 hectáreas y capacitamos a más de 160 vecinos en restauración y puesta en valor de humedales. Pero más allá de las cifras, el trabajo colaborativo en el humedal Río Maipo nos demuestra que con voluntad es posible recuperar nuestros territorios y sanar nuestra relación con la naturaleza. Trabajar en conjunto por la recuperación de nuestros ecosistemas nos demuestra que es posible volver a habitar.